día de hoy queremos hablar o queremos lanzar esta nueva temporada entendiendo y haciendo un pequeño recorrido sobre cómo aprenden las personas, por qué aprenden las personas, qué hacks existen para aprender efectivamente, porque muchas de estas herramientas que veremos hoy o estos conceptos que veremos hoy realmente son los que nos van a permitir poder crear buenos contenidos, muy buenos planes de formación y poder desarrollar y crear una universidad corporativa que perdure y que funcione en nuestras compañías. Hoy veremos varias cosas. Primero veremos métodos tradicionales que son inefectivos de aprendizaje. Segundo, estaremos hablando un poco de la memoria, porque la memoria es tan importante en los procesos de aprendizaje. Y por último hablaremos sobre métodos efectivos para aprender. Muchos de estos son los que vamos a posteriormente conectar para poder crear nuevos formatos, nuevos cursos y desarrollar entrenamiento corporativo dentro de nuestra universidad online. Sin más preámbulo, entonces arranquemos con la sesión del día de hoy. Si tienen preguntas, por favor escríbanos acá por el chat. La idea es que sea bastante dinámica, que podamos interactuar y que podamos responder múltiples preguntas. Lo primero es lo siguiente: aprender es difícil. Todos queremos aprender. Si ustedes se ponen a pensar cuando uno hace cuáles son sus propósitos a finales del año, todos siempre queremos aprender algo, siempre tenemos un sueño. Quiero aprender inglés, quiero hacer una maestría, quiero aprender a desarrollar, quiero aprender sobre cualquier tema que o nos interese o que creamos que es relevante para nuestra carrera. La realidad es que aprender cuesta, y aprender cuesta porque cuando aprendemos, el proceso de aprendizaje implica conexiones neuronales. Y muchas veces estas conexiones neuronales no estamos habituadas a estas, nos incomoda. La percepción a veces del cerebro es como si sintiéramos un dolor cuando estamos aprendiendo en los procesos de aprendizaje y muchas veces lo rechazamos. La única forma para romper esta barrera y que tengamos disciplina para aprender es hacerlo. Es hacerlo con frecuencia. Más adelante hablaremos sobre cómo mejorar hábitos de aprendizaje, pero la única forma de aprender es haciéndolo, intentándolo y realmente estudiando y adquiriendo el hábito de estudio. Arrancando por el primer tema que quiero hablar hoy es cuáles son los aspectos que creemos que hacen que el aprendizaje o que estamos convencidos sobre el aprendizaje. Siempre creemos que si aprendes fácil, está muy bien, y cada vez que se nos facilita algo muchísimo aprender, creemos que estamos aprendiendo mucho y que somos muy buenos realmente en eso, pero la realidad es que cuando uno aprende fácil, uno no aprende bien. Varios estudios indican que cuando nuestra percepción de aprendizaje o la forma en la que sentimos o creemos que estamos aprendiendo es simple, es sencilla y es fácil, pasa como cuando escribimos en el mar o pintamos en la playa, perdón, y pasa una ola y borra lo que aprendimos. Así de rápido como aprendemos, así de rápido lo vamos a olvidar. La realidad es que somos muy malos jueces de la forma en la cual aprendemos. Otro aspecto que pasa cuando creamos contenido, cuando creamos cursos, y mucho de lo que ha pasado en procesos de aprendizaje es que queremos simplificarlo todo, queremos acortarlo todo, queremos cada vez contenido más corto, cursos cortos, simplificarlos, pero la realidad es que cuando se simplifican las cosas, tampoco estamos aprendiendo bien. De hecho, la realidad es que cuando nos cuesta más, mucho más fuerte el conocimiento, ese conocimiento perdura más y lo vamos a tener por mucho más tiempo en nuestros cerebros y lo vamos a poder utilizar e implementar en el futuro. Y les doy un ejemplo personal mío. Hace algunos años, cuando estábamos haciendo proceso de levantar capital con inversionistas para Ubits, algo muy relevante siempre son las métricas de negocio. Y nuestro negocio, Ubits, se rige por un modelo que se inventaron hace ya varios años en San Francisco y en Silicon Valley, y son los negocios de software de suscripción. Ejemplo Netflix, ejemplo Spotify, muchas de las soluciones que hoy en día tenemos son negocios de suscripción. Y estos negocios se rigen por múltiples métricas. Y yo trabajaba mucho en aprenderme métrica tras métrica, el número que era de nuestra métrica. Con nuestro financiero sacábamos los números para entender exactamente cuáles eran y poderlos explicar. La realidad es que nunca los entendí. No los entendí por mucho tiempo. Cuando me hacían alguna pregunta realmente no sabía qué responder, y esto evitó no solo que hiciéramos un buen levantamiento de capital al inicio en Ubits, sino que no pudiéramos gestionar bien el proceso. Y me costó mucho, varios meses aprender. Hoy en día se me facilita muchísimo más ser capaz de entender, por ejemplo, cuando vamos a lanzar un nuevo producto, cuál es el precio que debe tener ese nuevo producto para que
el producto sea rentable, para que los costos de venta funcionen o cuáles son los límites de los costos de venta, entender si un país se está comportando bien o no, si estamos siendo eficientes en la adquisición de nuevos clientes o en la retención de nuevos clientes, entender cuáles son los clientes que tenemos que renovar para que nuestro negocio siga creciendo año tras año, entre otras variables y otras métricas. Aprender de nuevo no es fácil, no es sencillo, y entre más nos cuesta, cuando más nos esforzamos en aprender, es cuando más estamos aprendiendo. Hay algunas estrategias que también son poco útiles, por ejemplo, repetir. Esta fue una estrategia que muchos de nosotros vivimos cuando estábamos en el colegio, incluso en la universidad, cuando teníamos que hacer una presentación, hacer un discurso o estudiar para un examen, para un quiz, para un parcial. Un examen, un quiz, un parcial, repetíamos y repetíamos y repetíamos. Y de hecho el hecho de repetir o estudiar por medio de la repetición hace que el conocimiento se olvide muchísimo más rápido. Esta es una de las peores estrategias de hecho para aprender y una de las menos efectivas. Y aquí les quiero invitar a que hagamos un ejercicio muy rápido. Por favor, respondamos, si podemos responder en el chat, y es el siguiente. Hagamos este ejercicio. Tratemos de recordar 3 ideas clave que han aprendido desde que arrancamos en esta sesión de Skilled hasta este momento. Rápidamente, si alguien quiere responder por el chat, ¿qué han aprendido hasta el momento en estos primeros 5 minutos que llevamos aquí? Aprender fácil no es aprender. Muy bien, repetir no sirve de nada. Lo más simple no es necesariamente, me perdí. Aprender duele, que aprender es difícil. Muy bien, excelente. Esto que estamos haciendo, yo tengo cuatro apuntes sobre lo que acabamos de ver. Uno, si aprendes, aprender fácil no está bien, simplificar y acortar el aprendizaje no está bien, resumir tanto no está bien, muy bien, entre más nos cuesta está mejor, repetir, 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 todo lo que dijeron los demás dice Israel. Excelente, exactamente. Esto que acabamos de hacer, este pequeño mini ejercicio que acabamos de hacer, esto se conoce como recordación o recuperación. En inglés se conoce como retrieval learning. ¿Esto qué quiere decir? Esto que acabamos de hacer es un método muchísimo más efectivo que repetir y repetir. Intentar recordar lo que acabamos de ver y comunicarlo hace que ese conocimiento sea mucho más explícito y lo podamos interiorizar en nuestro proceso de aprendizaje. Y esto está sustentado por diferentes estudios. En 1960, un personaje llamado Endel Tulbin fue el primero en sustentar que solo repetir no necesariamente aumenta el aprendizaje. Luego otros estudios en la Universidad de Washington en el 2008 comprobaron que practicar la recuperación, es decir, lo que acabamos de hacer en este momento, genera mejores resultados que releer o volver a ver la repetición de Skilled, o que yo les volviera a decir exactamente lo mismo que les dije hace unos minutos. Y en 1978 hicieron un estudio comparando 2 procesos de aprendizaje. El primero, un grupo A hizo un proceso de aprendizaje masivo. ¿Qué quiere decir aprendizaje masivo? En un corto periodo de tiempo, aprender, repetir, repetir, repetir. Y estas personas de este grupo hicieron el primer examen sobre esto que acabaron de aprender y obtuvieron un resultado del 80%. La verdad les fue bastante bien. El grupo B no repitió, no hizo ese proceso de aprendizaje masivo, que es el que muchos hicimos cuando teníamos exámenes parciales en la universidad, que nos sentábamos un día antes, estudiamos durante 8 horas seguidas, repetíamos, hacíamos un montón de ejercicio y acumulábamos un montón de aprendizaje en un corto periodo de tiempo. Este grupo B lo que hizo fue, practicó la recuperación iterativa o retrieval learning, y lo que hicieron fue estudiar en diferentes periodos de tiempo y siempre intentar recordar lo que han aprendido en la sesión anterior, pero por cortos periodos de tiempo. El resultado de esto fue que en el primer examen, este grupo B tuvo un resultado de un 70%. Pero 2 meses después hicieron un segundo examen a estos mismos grupos. Al grupo A obtuvo un porcentaje, un resultado del 13% de respuestas correctas versus el grupo B, que obtuvo un 50% de respuestas correctas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando aprendemos en espacios muy cortos de tiempo y nos esforzamos mucho en repetir y hacer un montón de ejercicios justo antes del examen, posiblemente nos va a ir bien en ese momento, pero pasado mañana se nos va a olvidar. Y no sé si todos recuerdan y a todos les ha pasado que cuando fueron a la universidad, vieron un curso, estudiaron un montón, se esforzaron, posiblemente les fue bien, pero semanas después, meses después, incluso años después, no se acuerdan de nada. Pero posiblemente en esa materia que
trabajaron mucho, se esforzaron un montón y posiblemente perdieron esa materia, porque posiblemente la hayan perdido. Quizás es de las materias que más recuerdan y los conceptos que vieron allí son de las cosas que más recuerdan. Esto es la gran diferencia entre el aprendizaje masivo y la repetición versus el aprendizaje basado en la recordación o recuperación, o en inglés conocido como retrieval learning. Entonces, una pequeña conclusión: en vez de releer, de subrayar, estamos muy acostumbrados siempre a leer otra vez, a subrayar un montón. Eso está bien, no quiere decir que no debamos hacerlo, subrayar está bien, pero tratar de recordar lo aprendido, como el ejercicio que hicimos ahorita, y hacer incluso sesiones espaciadas, es decir, mañana decir, ok, ¿qué fue lo que aprendí en la sesión de ayer de Skilled en un mes? Ok, ¿qué fue lo que aprendí hace un mes en la sesión de Skilled? Eso es lo que nos va a permitir que ese conocimiento perdure y se quede en nuestras memorias. Y eso es muchísimo más útil que recitar algo múltiples veces. Y hay un concepto nuevo que quiero introducir, es la asociación. Y es cuando conectamos algo que ya sabemos con algo nuevo, o algo nuevo que estamos viendo con algo que ya sabemos del pasado. Esa es una estrategia muy útil para aprender. De hecho, Elon Musk en una entrevista lo dijo. Lo que decía es que el proceso de aprendizaje es como una especie de árbol semántico. Imagínense que uno aprende primero las raíces, los fundamentos, el tronco, que es la base de ese aprendizaje, luego de entender cuáles son las ramas más grandes y luego llegar a detalles como las hojas o las ramitas más pequeñas. Cuando uno arranca a aprender cosas por las ramitas o superficialmente, la probabilidad de que esto se olvide muy rápido es demasiado alta. Por eso aprender los fundamentos siempre es mucho más importante. Nosotros muchas veces rechazamos aprender los fundamentos cuando decíamos, ¿por qué tengo que aprender esta teoría o por qué tengo que aprender estos conocimientos, estos conceptos, si yo ya quiero salir a hacerlo, yo ya quiero ejecutarlo, yo ya quiero irlo a practicar? Eso es muy importante, pero si no hay unos fundamentos y una base sólida en el aprendizaje, eso que aprendamos después no va a ser útil en el tiempo. Imagínense los procesos de aprendizaje como si estuviéramos construyendo una ciudad. Y tenemos casas y tenemos edificios muy grandes y tenemos unos cimientos. Los cimientos son la base, luego hacemos estructuras grandes. Así nacieron todas las ciudades. Siempre hay una iglesia grande, siempre hay una plaza, unos edificios de gobierno alrededor, y después se empiezan a construir las casitas más chiquitas y se empieza a ampliar la ciudad. Los procesos de aprendizaje son exactamente lo mismo. Si tenemos unos fundamentos y una estructura muy fuerte, la posibilidad de aprender y adicionar después nuevos conocimientos va a ser mucho más fácil si están interconectados. Cuando aprendemos algo completamente aislado a el dominio que ya tenemos en un conocimiento, va a ser mucho más difícil. Así creamos procesos de aprendizaje que nos permita conectar y conocer o aprender hasta llegar a ese conocimiento. Y aquí hay algo muy importante, que es un paradigma que tenemos, que muchas veces hablamos y criticamos de nuestros procesos de aprendizaje en el colegio, en la universidad, y es memorizar. Decimos que muchas veces decimos, ¿por qué tengo que por qué memorizar cosas cuando ya existe Internet, cuando existe Google, cuando lo puedo consultar y verlo todo muy rápido? ¿No será que necesito desarrollar otras habilidades, por ejemplo, encima de eso, de ser más analíticos, etcétera? Eso es totalmente cierto, pero la memoria es la base del aprendizaje. Y la razón es porque cuando aprendemos a hacer algo, la forma en la cual lo vamos a poder utilizar y aplicar en el futuro, básicamente vamos a nuestra memoria, vemos si está disponible o no, y si está disponible lo podemos aplicar. Y en la medida en que lo practiquemos más, esa memoria se vuelve mucho más fuerte, ese conocimiento se vuelve más importante, va a ser más fácil de acceder a ese conocimiento, pero definitivamente la memoria es la base del aprendizaje. La gente que tiene muy buena memoria posiblemente tiene mayor capacidad de aprender nuevos conocimientos. Y pensemos por un momento cómo aprendemos o cómo fue nuestro proceso de aprendizaje. Algo que yo en algún momento critiqué mucho, pero después entendí, fue que fue como aprendemos matemáticas desde que somos niños en el colegio. Y si uno se pone a pensar cómo aprendemos matemáticas, primero aprendemos los números del 1 al 10. Cuando ya sabemos los números del 1 al 10, podemos aprender del 10 al 100 y en adelante es muchísimo más fácil aprender todos los números. Pero después aprendemos a sumar. Y cuando entendemos el concepto de sumar, también es mucho más fácil restar. Y cuando aprendemos a sumar y aprendemos a restar, podemos multiplicar y podemos dividir. Y cuando sabemos multiplicar y dividir y llevamos este proceso durante varios años, vamos a ser capaces de hacer integrales, vamos a ser capaces de hacer derivadas, vamos a ser capaces de aprender aspectos muchísimo más avanzados, no solo de matemática, pero también de física. Si sabemos álgebra, posiblemente, y podemos también aprender a optimizar.
Si entendemos muy claros muchos conceptos matemáticos, también podemos aprender a desarrollar. Yo no puedo aprender a desarrollar si no conozco o entiendo conceptos muy básicos matemáticos. Por eso es importante la memoria y por eso los procesos de construcción sobre conocimientos previos son tan relevantes. Eso es lo que nos permite realmente ser muy buenos en algo y seguir aprendiendo en un dominio específico. Ahora, ¿cómo hacer o cómo salir de la trampa de nuestra capacidad de atención? Nuestra capacidad de atención, según un estudio de Microsoft, es que tenemos una capacidad de atención menor o incluso igual a la de un pez, que es de 8 a 9 segundos. En el proceso que llevamos aquí o en esta sesión que llevamos de Skilled, muchos han visto el celular 3 o 4 veces, por ahí respondieron un mensaje, por ahí fueron a comer algo, por ahí se desconcentraron y su cabeza empezó a divagar en ideas y recordar momentos de cuando estaban en el colegio, en la universidad, haciendo una maestría, etcétera. Y es porque nuestra capacidad de atención realmente está muy baja, es muy limitada. Por eso vivimos tan conectados a tecnologías como Instagram, como TikTok, la red social más grande del mundo hoy en día. Y es porque aprovechan muy bien y entienden muy bien nuestra capacidad de atención. Videos muy cortos, muy rápidos, muy concretos. Y la forma en la cual nosotros podemos salir de esto para poder aprovechar y aprender mucho mejor es la técnica de Pomodoro. Algunos ya lo han oído, algunos ya lo han escuchado, pero ¿cómo funciona para los que no? La técnica de Pomodoro es definir un task o algo que quieren aprender. Algo muy puntual, muy específico. Definen un tiempo corto, entre unos 20 a unos 25 minutos. Apaguen todas las notificaciones, sálganse de todos los chats, cierren todo por un momento, dediquen full concentración a eso, 20-25 minutos con 100% concentración. Y luego desconéctense unos 10 minutos, vayan a dar una vuelta, tómense un café, tómense un vaso con agua, miren por la ventana, caminen y vuelvan y hagan otro ciclo de aprendizaje entre 20 y 25 minutos. Esto ahorita lo que permite es no solo pasar de estar concentrados a un modelo difuso, que ahorita hablaremos un poco de esto, pero lo que permite es maximizar la capacidad de aprendizaje por medio de ciclos cortos de alta concentración y ciclos donde estamos de alguna manera procrastinando, que realmente no es procrastinar, ya lo veremos en un momento, y eso es lo que nos hace realmente efectivos. De hecho, tomar reuniones de esta forma también es muchísimo más efectivo. Hay veces vamos a reuniones de 1 hora donde no pasa nada. ¿Qué pasa si hacemos reuniones cortas de 25 minutos? Todo el mundo súper concentrado, nadie en chats, nadie viendo otra cosa. Y luego descansamos unos 10 o 15 minutos. Seguramente nos rendiría muchísimo más el día y seríamos muchísimo más efectivos y productivos, y eso aplica también para los procesos de aprendizaje. Hace varios años, un alemán, Hermann Ebbinghaus, creó un concepto y es la curva de desaprendizaje. ¿Qué quiere decir la curva de desaprendizaje? Todo lo que aprendimos hoy, todo lo que vemos hoy en esta sesión, o lo que aprendimos el día de ayer, o lo que vimos en una clase hace X tiempo, en menos de 7 días vamos a recordar al menos el 10%. Esa es la retención. Eso nos pasa a todos, tengamos buena, mala memoria, algunos lo recordarán un poquito más, pero esto se conoce como la curva de desaprendizaje. Y es normal y es natural en los procesos de aprendizaje. El punto es cómo mitigar esto. Hay múltiples estrategias. Una muy común y de hecho una de las más efectivas es usar flashcards. ¿Qué quiere decir flashcards? Son estas tarjetas donde uno pinta un concepto y por detrás el significado. Y de hecho, esto es uno de los sistemas más eficientes para aprender. Si ustedes están aprendiendo algo nuevo, que hagan flashcards. Cojan y escriban el concepto, lo que significa el concepto anterior, sepárenlas, barájenlas como si fueran cartas y practiquen. Practiquen cada 2 o cada 3 días. Y el proceso de leer el concepto y hacer ese retrieval learning de intentar recordar qué quiere decir ese significado o ese concepto, va a ser no solo que podamos practicar rápidamente, sino que nuestra capacidad de recordación sea mucho mayor. Quizás la primera vez cuando damos el concepto, más o menos digamos algo parecido a lo que es la definición, pero cuando lo leemos, volvemos a recordarlo mucho más rápido y en 2 o 3 semanas vamos a ser muy buenos y muy ágiles y muy rápido porque el cerebro conecta muchísimo más rápido el concepto con la definición de ese concepto. Esto lo que hace es que ejercita el cerebro, hace que esas conexiones neuronales se vuelvan mucho más fuertes. El cerebro no es un músculo que se expanda, pero sí es un músculo que se vuelve muchísimo más rápido y muchísimo más ágil en responder y en recordar diferentes conceptos. Y lo que termina pasando es esto, esta gráfica de desaprendizaje se mantiene, pero lo que pasa es que cuando yo repaso y reitero ese aprendizaje en diferentes momentos en el tiempo, fíjense que la forma en la cual baja esa curva la curva de desaprendizaje
cada vez se va aplanando mucho más y eso hace que podamos recordar cada vez más porcentaje de lo que acabamos de aprender si hacemos 3 o 4 o 5 iteraciones en el tiempo. Bueno, muchas personas han hablado de esto a lo largo de los años. Aristóteles lo mencionó, practicar la recordación o la recuperación de forma repetida ayuda a fortalecer la memoria y otras personajes como Francis Bacon, William James, hablan que practicar la recordación es más efectivo que incluso consultar el material original, incluso que volver a leer el libro que estamos leyendo, incluso que volver a ver el video que hemos visto en una clase que estábamos viendo. Muy bien. Entremos un poco a cómo crear mejores hábitos. Siempre pensamos que aprender volúmenes muy grandes de información o por periodos cortos, pero muchísimo tiempo, es muy útil, pero la realidad es que no. La realidad, como lo vemos ahorita, es que esto se olvida. Y la pregunta aquí es, posiblemente no todos tenemos muy buenos hábitos acá de aprender o de estudiar o de leer, pero ¿qué pasa si mejoramos 1% todos los días? Ese es el poder de las mejores marginales. Si nosotros mejoramos un 1% todos los días e intentamos ser mejor, en este caso en aprender o en estudiar, al final del año vamos a ser 37 veces mejor de lo que somos hoy. ¿Qué pasa si somos todos los días 1% peor? Quiere decir que en menos de un año casi que esto va a cero. El valor es 0.03 en cualquier tarea, en cualquier actividad que hagamos. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a dar un ejemplo. Esto sale de un libro que se llama Atomic Habits, es uno de mis libros favoritos y hemos implementado mucho de esto al interior de UBITS. Y uno de los ejemplos que más me llamó la atención es este, el equipo de ciclismo del Reino Unido. Era un equipo que no ha ganado una medalla olímpica en más de 95 años, casi un siglo sin ganar una medalla olímpica. Era el 2003 y traen o contratan a un coach llamado Dave Brailsford para entrenar al equipo y volver un equipo competitivo y volverlo un equipo más o menos ganador. No tenían muchas expectativas, pero años después, entre el 2003, desde que llegó este nuevo entrenador, hasta el 2017, ganaron 178 campeonatos mundiales, más de 66 medallas de oro olímpicas, 5 victorias como en el Tour de France. El libro se llama Atomic Habits o Hábitos Atómicos. Atomic Habits, te lo pongo por acá. A propósito, una cuña en UBITS tenemos un formato muy interesante que son resúmenes de libros y Atomic Habits está dentro de estos resúmenes. Si tienen UBITS, pueden oírlo, pueden leerlo. Si no tienen UBITS, por favor, escríbanos o déjenos su correo acá y les damos un acceso para que puedan verlo y puedan tener un demo de nuestra plataforma. Entonces, volviendo al tema, ganaron todos estos campeonatos, se convirtieron en uno de los mejores equipos del mundo de ciclismo. ¿Qué pasó? La diferencia es que este entrenador no dijo vamos a hacer cambios masivos súper grandes y de la noche a la mañana vamos a empezar a ganar campeonatos. Empezó a hacer pequeños cambios y pequeños cambios en diferentes dimensiones, viendo por ejemplo la alimentación. ¿Cuál alimentación que tienen hoy en día los ciclistas? ¿Es una buena dieta o es una mala dieta? ¿Qué podemos ajustar para que estén más livianos al momento de correr? ¿Qué podemos ajustar para que tengan muchísima más energía para poder entrenar y aguantar entrenamientos mucho más largos? Después empezaron a ver cómo dormían, cuál era la almohada perfecta, le cambiaron la almohada, le cambiaron la cobija, tenían alguna lucecita por ahí pequeña que no los dejaba dormir y les distraía, le ponían un blackout nuevo para que eso no pasara, cuál era el hábito de sueño, entonces si algunas personas eran más productivas o mejores levantándose un poco más tarde, entonces el entrenamiento empezaba un poco más tarde, empezaron a ver la silla, cómo era el colchón de la silla, le cambiaron la silla, le cambiaron la llanta, hicieron pequeñas mejoras incrementales iterativamente todos los días y eso los volvió un equipo campeón. Y esto es muy interesante porque a veces nosotros piénsenlo en cualquier cosa, muchas veces pensamos que para llegar a cierta posición, a cierto rol en una compañía, necesito hacer algo muy grande, un proyecto gigante, alto reconocimiento, necesito incluso hacer una maestría o necesito algo muy grande, pero la realidad es que son pequeñas cosas, es ser como somos mejores y buenos todos los días, como todos los días aprendemos, cómo aportamos y agregamos valor en nuestro negocio o en nuestra empresa. Son las pequeñas mejoras incrementales continuas lo que realmente nos hace mejores y lo que realmente nos va a hacer exitosos en la vida. Exactamente lo mismo pasa con el aprendizaje. Si nosotros aprendemos algo, lo aplicamos, volvemos a aprendemos algo y lo aplicamos. Esos aprendizajes incrementales son los que nos van a hacer muy buenos en la dimensión que queramos ser.
Y cuando hablamos de hábitos pasa algo muy interesante y es qué pasa si invertimos el 50% del tiempo que pasamos en Netflix, le damos la vuelta y lo empezamos a utilizar para aprender algo nuevo. ¿Cuánto tiempo gastamos hoy en día viendo contenido, consumiendo contenido en Netflix o un tercio del tiempo que pasamos en redes sociales al día? ¿Qué pasa si eso lo cambiamos por aprender algo nuevo? ¿Qué pasa si no es un 30? ¿Qué pasa si es el 10%? Posiblemente estamos aprendiendo todos los días 30 minutos. De eso se trata, crear hábitos en nuestros procesos de aprendizaje. Ahora, cuando aprendemos, de nuevo, pasa lo mismo cuando tenemos nuestros propósitos al inicio del año, y es que queremos aprender muchas cosas. Todos queremos aprender, de nuevo, queremos aprender inglés, queremos aprender a desarrollar, queremos aprender nuevas tecnologías, queremos aprender a ser mejores vendedores, queremos aprender más, aquí hay mucha gente relacionada al mundo de recursos humanos, queremos aprender People Analytics, queremos aprender, bueno, muchos temas. Queremos aprender a cocinar, queremos aprender a hacer un nuevo deporte. Aprender muchas cosas no está mal, querer aprender muchas habilidades está muy bien, el punto es quererlo aprender todo el tiempo. Si mantenemos un foco, si desarrollamos una competencia, una habilidad muy buena, muy bien hecha, eso lo que nos va a permitir es facilitarnos el aprender otra habilidad mucho mejor y mucho más fácil. Podemos conectarla con lo que ya hemos aprendido anteriormente. Entonces, cuando pensemos en aprender, en nuestro plan de formación, en nuestros planes de entrenamiento, en cómo creamos una universidad corporativa, siempre pensemos en un foco, cuál es el paso a paso que vamos a llevar, cuáles son las pequeñas competencias que debemos desarrollar, en vez de desarrollar un montón de capacidades y un montón de competencias o de skills, que obviamente todos queremos hacerlo y queremos desarrollarlo, imprimirlo en la organización, pero la realidad es que entre menos es mejor si vamos a mucha mayor profundidad. Hay una frase muy interesante que me encanta de un libro de Jack Ma que cuenta la historia de Jack Ma. Jack Ma es el Jeff Bezos de China, es el dueño de Alibaba, el fundador de Alibaba, una de las personas más ricas de China. Y él dijo algo muy interesante en una entrevista hace mucho tiempo y es, si hay 9 conejos en el piso y tú quieres agarrar uno, solo enfócate en ese uno. Tú puedes cambiar tu estrategia, puedes cambiar tu técnica, puedes cambiar la forma de hacerlo, pero toma ese primero. Una vez lo tienes, ponlo en la bolsa y luego captura a los demás. Va lo mismo al aprendizaje y al desarrollo de nuevas competencias. ¿Queremos aprender muchas cosas? Sí. ¿Hay muchas cosas interesantes que nos van a permitir ser mejores? Sí. Pero aprendemos una primero, nos va a costar, va a ser difícil, si lo hacemos bien, sí, va a ser difícil y nos va a costar mucho tiempo y nos va a costar mucho trabajo, pero una vez lo logremos y una vez seamos buenos en eso, agarrar las demás va a ser muchísimo más fácil. Ahora, hablemos un poco sobre un concepto muy interesante y es el modo focalizado y el modo difuso y cómo esto está conectado con aprender algo nuevo. Esto está conectado con lo que hablamos hace un momento de cómo aprender utilizando la técnica de Pomodoro. Entonces lo que dice es, aprendamos primero por el modo focalizado, concentrémonos, invertamos un porcentaje pequeño de tiempo y energía muy bueno, y luego pasemos a un modo difuso. ¿Qué quiere decir modo difuso? Es cuando la mente divaga, entra en otros pensamientos, pasan muchas conexiones, voy, doy una vuelta, me tomo un café, hablo con alguien. Esto es una de las metodologías más exitosas cuando yo soy capaz de balancear entre una y la otra, y la razón por esto es que ahí es donde encontramos los aha moments. Los aha moments es como estamos muy concentrados en algo, intentamos aprender, no logramos y no podemos poder resolver, por ejemplo, un problema, pero luego estamos desconectados y cuando estamos desconectados o caminando o vamos por un parque o nos estamos tomando una ducha, es cuando resolvemos lo que queríamos resolver. No sé si les ha pasado, cuenten aquí sus experiencias, sus historias, pero muchas veces cuando estamos en ese modo difuso, que llegan, por ejemplo, esas grandes ideas. ¿A quién no se le ha ocurrido una idea cuando se está bañando? ¿A quién no se le ha ocurrido una idea cuando está corriendo? Cuando está caminando por un parque. Todas las grandes ideas y muchos de los grandes problemas pasan cuando uno duerme. Exactamente, por aquí Catalina dice, cuando uno duerme llega la solución, para andarnos del asiento para ir por un tinto, muy bien. Eso pasa. Una de las primeras personas en hacer esto explícito, este proceso que nosotros estamos diciendo, decir, oigan, gracias a esto hice un gran invento y lo descubrí, o descubrí algo muy relevante, fue Edison. Edison sufría o tenía un problema y es que se quedaba dormido muy fácilmente. Y lo que empezó a hacer, o la estrategia de Edison en algún momento, es que se quedaba dormido, sentado en una silla cuando estaba trabajando,
y estaba pensando en un problema que quería resolver, en un invento, en lo que sea, y cogía las llaves y se las ponía en la mano, se cruzaba de brazos y se sentaba a dormir. Lo que pasa cuando uno está en ese proceso es que los músculos se empiezan a relajar, la mano se empieza a abrir y se caen las llaves. Cuando se caen las llaves, oye el ruido, se despierta y ese proceso se conoce y es muy famoso de Edison cuando encontraba ese aha moment y podía tener la respuesta o la solución a eso que estaba pensando. Como muchas personas dijeron aquí, me pasa mucho, es muy cierto, me pasa bastante cuando estoy dormido, bueno, etcétera. Esto es normal, hacerlo explícito es muy interesante. Esa pequeña siesta cuando tenemos un problema o cuando queremos resolver algo es muy efectiva y muy relevante. Cada uno tiene sus propias estrategias para hacer esto. A mí me pasa cuando salgo a correr. Cuando salgo a correr, estoy como despejado y las ideas empiezan a llegar y todo se vuelve muchísimo más claro. Hace un tiempo fui a Emiratos Árabes y Emiratos Árabes es conocido como uno de los países quizás mejor gobernados del mundo, de mayor desarrollo, de mayor crecimiento. Me compré un libro que hablaba sobre las lecciones de liderazgo del Sheikh, que es como el jeque en Abu Dhabi, y la forma en cual lo hace es salir a caminar al desierto. Dice, cuando estoy lleno de ideas que no sé cómo resolver un problema y no sé cuál es la mejor forma para tomar una decisión muy importante que va a afectar a muchísimas personas, salgo a caminar al desierto. Encuentren su forma, cada uno tiene su propia estrategia y háganlo explícito. Es decir, estoy lleno de estas cosas que no hacerlo, háganlo y háganlo explícito y salgan a hacer lo que tienen que hacer. Hay otro trampa en la que usualmente caemos cuando estamos aprendiendo, que se conoce como la ilusión de saber. No sé si les pasó en algún momento cuando fueron a asistir a una charla, a una conferencia, a un curso, a una clase, que el profesor está hablando, está presentando algo y todos decimos, lo tengo, está muy fácil, lo entendí, ya aprendí esto, y uno de hecho siente una gran satisfacción cuando lo vio. Pero a uno luego le pasan el examen o le pasan el quiz o le pasan el ejercicio y uno no tiene ni idea de cómo resolver. Uno dice como, soy un bruto, me considero experto y que tenía el concepto súper claro y no tengo ni idea cómo resolver la pregunta más fácil o hacer el ejercicio más simple posible. Esto se conoce como la ilusión de saber y es una percepción de cuando veo algo, siento que lo entiendo, mi cerebro lo percibe y lo capta muy bien. Alguien dice aquí, Angie dice, me pasan matemáticas, en matemáticas pasa muchísimo que uno ve el profesor, hace el ejercicio, uno dice súper fácil. Un quiz donde le cambian dos números o dos variables, pero es exactamente el mismo ejercicio, uno no sabe cómo resolverlo. Y la única forma de salir de esto es evaluándolo, es haciendo pequeños quizzes y pequeñas evaluaciones. Uno puede aprender mucho de teoría, de entender cómo funciona un avión, pero hasta que no se sienta en un simulador y lo hace realmente, pues no va a aprender. Y la forma en la cual miden la experiencia para que un piloto sea capaz de salir a volar un avión real, en el mundo real, es horas en el simulador. Porque los simuladores están tan avanzados que simulan perfectamente la vida real de un piloto, un trayecto o un vuelo de un piloto. Entonces, evaluar es demasiado importante. Evaluar es casi que uno de los aspectos más fundamentales en todos los procesos de aprendizaje. Cuando evaluamos o nos autoevaluamos o nos hacemos un pequeño quiz nosotros sobre lo que aprendimos, la posibilidad, el porcentaje de aprender es muchísimo más alto que si no hacemos ese ejercicio o si no hacemos ese quiz. Hace mucho tiempo, un profesor en la Universidad de Chicago hizo un estudio donde iteró varias veces cuál era la mejor forma de hacer los exámenes. Y muchos, de hecho, de los modelos tradicionales de las universidades es que tienen dos exámenes, tienen como lo que se conoce como el midterm exam y el final exam, y solo tienen dos exámenes y la gente va, si quiere entrar a clase o no entrar a clase, si quiere discutir o no quiere discutir o lo que sea, pero no hay un proceso realmente estructurado y lo que pasa ahí es que la gente termina no aprendiendo. Lo que descubrió este profesor es que la gente no aprendía. Y lo que dijo es, en vez de hacer dos exámenes grandes a lo largo del semestre, vamos a hacer 9 quizzes, que además no son quizzes sorpresas, sino son quizzes donde yo les digo cuándo hay un quiz. ¿Qué terminó pasando? Que la gente veía las primeras 2 clases, las primeras 2 semanas de clase, sabían que había quiz el día siguiente, entonces estudiaban sobre esas 2 semanas, les iba más o menos bien, mal, pero sabían que había un quiz, entonces estudiaban, luego otras 2 semanas estudiaban y al final del año pues ya habían hecho varios quizzes, se han preparado para los quizzes, sabían nada más cómo les había ido y ese conocimiento perduraba muchísimo más que en las clases en donde solo había un examen o 2 exámenes. Entonces el examen es muy importante, evaluación es muy importante para salir de la trampa de la ilusión.
pero los quizzes cortos, anunciados, no sorpresa, tienen muchísimo más impacto y son mucho más efectivos que los más largos. Y por último, yo creo que esto ha sido muy importante y esto quizás todos están de acuerdo. Aprendemos más cuando ese conocimiento del aprendizaje es personal, cuando lo podemos aplicar y cuando realmente nos afecta. Cuando están enseñando algo que uno no nos gusta, dos no nos sirve de nada, tres no lo podemos aplicar, cuatro no lo necesito para mi trabajo hoy en día, posiblemente el interés es muy bajo y no lo vamos a recordar y no lo vamos a aprender simplemente porque no lo necesitamos. Filtramos muy rápido eso. El aprendizaje se vuelve relevante cuando es significativo, cuando me afecta, cuando me permite ser mejor en mi trabajo, cuando me permite desarrollar una competencia que me va a permitir desarrollar otra competencia, me va a permitir ser muy bueno y exitoso en algo de lo que quiero, en lo que quiero ser. Otro concepto muy interesante hablando de la persona que habla de matemáticas, bueno, esto no es matemáticas, esto es química. No sé si se acuerdan en el colegio o en la universidad sobre la transferencia de calor. Esto es transferencia de calor. Si lo vemos, vemos como ya empezamos a ver como algunas fórmulas, esta es la ecuación más simple, pero es difícil de entender. Si lo vemos así y queremos explicar a alguien con este ejemplo, oigan, así es como funciona la transferencia de calor de un objeto a otro objeto, quizás nos vamos a enredar, quizás va a ser muy difícil explicarlo. ¿Qué pasa si lo pensamos la forma de enseñar y la forma de explicar como si le estuviéramos explicando la fórmula de transferencia de calor o el concepto de termodinámica a un niño de 5 años? Alguien aquí, Patricia, dice mejor con analogías. ¿Qué tal esta analogía? ¿Qué tal si decimos, es como cuando tienes las manos frías y coges una taza de café o una taza de chocolate que está más caliente que tus manos y eso te va a calentar las manos? Ese proceso se conoce como transferencia de calor. ¿Cuándo ocurre mayor transferencia de calor? Cuando los objetos son más fáciles o tienen una variable que permite transferir más calor a otro, te calientas más la mano si pones toda la mano, es decir, una mayor área, así pones solo un dedo. Si pones solo un dedo, te calientas el dedo. Si pones toda la mano, te calientas toda la mano. Entonces, el área de contacto aumenta la transferencia de calor. Y adicionalmente hay una variable que es una condición específica entre los objetos que hace que se transfiera calor más rápido que en otros. Ejemplo, al metal es mucho más difícil transferir calor que al contacto de la mano de un humano. Ese proceso, como mencionan por aquí, conectarlo y hacerlo con analogías muy simples, como si le estuviéramos explicando a un niño de 5 años, es cuando estamos aprendiendo mejor. Si nosotros somos capaces de algo muy complejo, muy avanzado, como la termodinámica, una fórmula termodinámica, ser capaces de explicarlas con un ejemplo muy simple y muy sencillo, es cuando estamos teniendo buenos resultados, es cuando estamos aprendiendo realmente. Entonces, siempre que aprendemos algo complejo, algo difícil, intentemos explicárselo a un niño de 5 años. Si podemos explicarlo a un niño de 5 años, somos exitosos, somos muy buenos. Hace mucho tiempo, cuando estábamos creando Ubits, explicarlo era difícil. Nos enredamos con Marta, con mi socia, contando la historia, y alguien una vez nos dijo en Y Combinator, nos dijo como, intenten explicarlo como si fuera un niño, como si fuera un niño, como si se lo estuviera explicando a su abuelo que no entiende nada de tecnología, no sabe nada. Si esa persona es capaz de entenderlo, usted tiene un mensaje claro y sabe exactamente qué es lo que está haciendo. Si no, realmente no tiene claro qué es lo que están haciendo y realmente era cierto, no teníamos tan claro lo que hacíamos hasta que fuimos capaces de explicarlo y de simplificarlo. Bueno, muy bien. Antes de entrar a preguntas y hacer un espacio de Q&A, algunas conclusiones. Las prácticas más comunes de aprendizaje usualmente son las más inefectivas. Ya vimos como repetir, repetir, repetir. Es de las cosas, exacto, parafraseo, es de las cosas más inefectivas que hay para aprender. Segundo, el efecto del aprendizaje de recuperación o de recordación, que fue el ejercicio que hicimos al comienzo, o también de hacer exámenes, ya lo hablamos, pequeños quizzes, cosas cortas, son muy buenos métodos de aprendizaje, nos obliga a recordar. Si lo hacemos iterativamente, si hacemos ese space learning y lo hacemos con diferentes periodos en diferentes momentos en el tiempo, hace que podamos recordar mucho más fácil y que nuestras conexiones neuronales ocurran mucho más rápido y que podamos responder mucho más fácil y mucho más ágil. Esto es lo mismo, lo que hablamos, práctica con sesiones de aprendizaje cortas y espaciadas. Cuando somos capaces de explicar en palabras simples algo complejo, nos estamos convirtiendo realmente expertos en eso. Cuando uno ve una conferencia de alguien como un TED Talk, que
de una de las personajes o las mentes más reconocidas y más brillantes del mundo. Y algo muy complejo y muy difícil como entender cómo el hombre llegó a la luna, y somos capaces de entender eso sencillamente y esa persona explicarlo, es porque esa persona realmente sabe de lo que está hablando, y realmente ha interiorizado y sabe exactamente eh, de ese conocimiento de propósito. De nuevo, en Ubits también tenemos formatos de diferentes creadores de contenido en el mundo. Uno de estos es TED, somos el único partner en Latinoamérica que distribuye TED a través de aprendizaje online en una plataforma. Bueno, muy bien, la memoria, la base para aprender. En algún momento le quitamos el valor a la memoria y decíamos como la vida no es de memorizar y memorizar, y la realidad es que sí, tenemos que ser muy buenos aprendiendo. La forma de aprender es teniendo muy buena memoria, entonces practiquemos la memoria. Conectar o asociar algo con cosas que ya sabemos, eso también lo vimos, sabes que ya sabes, nos ayuda a memorizar muchísimo más fácil. Y por último, evitemos la ilusión de saber poniendo a prueba el conocimiento adquirido. ¿Cómo aplicas estos conocimientos en la empresa? Lo veremos en una próxima sesión, pero les cuento algunas experiencias de nosotros que hicimos cuando empezamos con estos mismos principios, estos mismos fundamentos que acaban de ver. Fue la forma en la cual creamos los primeros formatos de Ubits y a partir de ahí empezamos a evolucionarlos. Entonces lo que hicimos es partir el conocimiento o un curso, que son los bits, en pequeños pedazos. Entonces tenemos pequeños módulos. Cada módulo siempre termina con un proceso de práctica que puede ser un quiz, puede ser aplicar una herramienta, etcétera. Cada también microbit o pequeño módulo que tienen nuestros cursos tienen un pequeño resumen. Entonces, de nuevo, repites lo que ya viste y aplicas en un quiz muy rápido lo que acabas de aprender. Al final de todo ese proceso también tienes un quiz, también tienes un examen más grande que te integra todos los conocimientos que has visto. El concepto de hacer educación en pequeños módulos, lo que hace es que yo vi un pequeño módulo, aprendí algo muy específico, muy concreto, voy, lo aplico, vuelvo y tomo el siguiente contenido, el siguiente curso, un poquito más avanzado. De nuevo, hago ese mismo proceso, ese mismo recorrido, vuelvo, regreso, y estoy preparado para aplicarlo y para tomar un contenido mucho más avanzado. Entonces, ese aprendizaje que es modular, que está conectado, es muy, muy relevante. Aquí preguntan libros que nos recomiendas. Made to Stick, uno de mis libros favoritos, que es muy interesante. De hecho, aquí salen muchas de estas cosas que acabamos de ver. Hay otro libro muy famoso que se llama Learning How to Learn, de una persona que se llama Barbara Oakley. De hecho, ese libro también lo encuentran en Coursera. Perdón, hay un curso también muy famoso, uno de los cursos más vistos, y lo pueden encontrar allí. Muy bien. Como podríamos ver en la plataforma de Ubits el resumen de los libros que mencionaste? En Ubits, si entras al buscador de contenido, hay un tab en el buscador que se llama Ideas de libros. Te lo pongo por aquí. Y en Ideas de libros están todos los resúmenes de los libros que tenemos. Son los libros más famosos, principales bestsellers que existen en el mundo. Y lo interesante es que no solo tienes para leer, sino lo tienes en modo audio. Entonces, literalmente lo puedes conectar, salir a caminar, a correr en el metro, en el bus hacia el trabajo, en cualquier momento, y lo puedes aprender. ¿Cómo aprender? Aquí una pregunta: ¿cómo aprender temas de tendencia como analítica, datos, Power BI, para que quede el conocimiento y se aplique? A ver, para que quede el conocimiento y se aplique es práctica. Entonces necesitas tomar el concepto, hacer el curso, hacer el ejercicio, luego lo aplicas en la vida real, en el trabajo, la primera versión, tu primer dashboard, tu primer tablero. Vuelve y estudia un curso un poco más avanzado, vuelves otra vez, vuelves y estudias. Ubits tiene muchos cursos sobre analítica de datos, Power BI, seguro que te serán muy útiles. Aquí Mauricio dice: considero que algo importante cuando aprendemos es tener conciencia de tu mindset, mentalidad, trabajar y ser consciente en adoptar un mindset de crecimiento. Tus pensamientos te llevan a acciones, tus acciones hábitos, y tus hábitos te dirigen a tu destino. Muy relevante. ¿Puedes repetir los libros que mencionaste, por favor? Sí. Learning Made to Stick. Muy bueno. Uno de los libros, o sea, los fundamentos de lo que acabamos de hablar. Learning How to Learn es un curso en Coursera, pero también es un libro.
Hay un libro muy interesante ahorita que es más contemporáneo, que se llama Range, y Range arranca hablando sobre la historia de cómo se volvió desde la carrera deportiva de Federer versus la carrera deportiva, ya les digo de quién, lo tenía justo aquí, versus la carrera deportiva de Tiger Woods. Y lo que dice este libro cuando hablamos de capacidades, de competencias y skills y cómo trabajarlas, es muy interesante porque Tiger Woods desde el día 1 en el que nació, su papá era golfista, él ya tenía un bastón de golf. Al año 1 ya hacía pequeños lanzamientos. Al año 3 ya podía recorrer casi que todo el campo de golf solo. Y al año 8 le ganó al papá su primer partido y se volvió uno de los mejores jugadores de golf del mundo, todos lo conocemos. La historia de Federer es muy distinta y Federer lo que hace es que hace decenas de deportes desde muy chiquito. Juega fútbol, juega squash con el papá, juega obviamente tenis, hace esquí, hace un montón de deportes. Y lo que dice este libro es que el hecho de aprender múltiples deportes, lo que le permitió ser un jugador de tenis muchísimo más integral que haberse especializado como lo hizo Tiger Woods en un único deporte durante muchos años con muchísimas horas de entrenamiento. Son dos perspectivas, dos visiones muy interesantes, es muy moderno el libro, conceptos muy actuales, se lo recomiendo también, se llama Range, hablando de recomendaciones. ¿Quién puede ayudarnos para que nos compartas el listado? Yo creo que ahorita en el transcurso, cuando les enviemos como lo que vimos hoy, la sesión, lo podemos compartir también. Si los está escribiendo en el chat. Ah, ¿no están quedando en el chat? ¿Nadie puede leer mi chat? ¿Puedo tener una reunión el día de hoy con alguien del equipo de Ubit? Sí. Si puedes, yo creo que alguien puede contactar a esta persona para ayudarla. Déjanos tu correo y te contactamos, sí. ¿Qué es lo que piensas en relación a la evaluación en línea y la posibilidad de copiar por parte del participante? Esto es muy interesante porque al final el plagio depende de cada persona, ¿sí? ¿Quieres aprender? Pues no te copies, ¿sí? De nada sirve si haces trampa, no estás aprendiendo. Los exámenes sirven cuando realmente entiendes por qué sirve un examen. Y eso realmente parte mucho del miedo que tenemos. Esto sí es algo con lo cual estoy completamente en contra de la formación que tuvimos en Latinoamérica, y es que cometer errores y fallar está muy mal. La realidad es que aprendes más cuando haces un quiz y fallas que cuando haces un quiz y lo pasas completamente. ¿Por qué? Porque cuando lo pasas, de pronto tienes un entendimiento claro, pero de pronto no sabes a profundidad todas las preguntas, pero cuando fallas y sabes por qué fallaste y te dan el feedback de por qué fallaste, estás aprendiendo mucho más del que pasó y sacó 100 en el examen. Entonces, cuando hablamos de una evaluación en línea y que alguien hace trampa, yo creo que pues eres un profesional de trampa, ¿sí? O sea, habla mucho de la persona y habla mucho de los valores, y yo creo que obviamente hay herramientas y hay compañías que han sacado diferentes tools para poder medir eso. Por ejemplo, cuando haces ciertos cursos como ciertos exámenes como GMAT o otros muy especializados, avanzados, que tienen soluciones como que creó Pearson, como una camarita que te mira y ver si estás ahí y hace face recognition para asegurarte que eres tú y te bloquea un montón de cosas. Fine, es una buena solución, lo puedes resolver así, pero al final depende de cada quien y depende de cada persona. Si haces trampa en un quiz y en un examen, pues va a ser trampa en otros lugares y pues no necesariamente eso está bien. Ok, aquí quieren también otro contacto para conocer más de Ubits. Hola, estos lives quedan alojados en la plataforma de Ubits para volverlos a ver. Sí, cuando tienes acceso, nosotros tenemos un administrador de recursos humanos y tenemos una sección de contenido. Todas estas sesiones quedan grabadas allí, entonces lo vas a poder volver a ver. Varias personas dando también su mail. Nos puedes facilitar estudios relacionados a las metodologías de aprendizaje actuales en Latinoamérica. Sí, podemos investigar y podemos compartirte algo de esto. ¿Qué opinas de la ley de las 10.000 horas para alcanzar la maestría personal? Totalmente cierto, ¿sí? La forma de seguir aprendiendo, practicar, llegar a 10.000 horas, no solo de aprendizaje, sino de práctica, es lo que te ayuda a convertirte en alguien extraordinariamente bueno. Me pasa con las evaluaciones de Ubits, aprendo más cuando me toca repetirlas varias veces hasta que las apruebo. Muy bien. Aprendizaje virtual versus aprendizaje presencial. En el aprendizaje significativo, ¿qué opinas?
Yo creo que todas las estrategias son útiles. Hay cosas que incluso que puedes aprender mucho mejor cuando lo haces online. Creo que presencialmente, sobre todo cuando tienes relación y contacto con las personas, pues hacer procesos de brainstorming, hacer procesos de conectarte con la persona a otro nivel, creo que eso hace una gran diferencia. Aún así también creo que online puedes aprender muchas cosas muchísimo más fácil y muchísimo más rápido que haciéndolas presencialmente. Yo creo que no es una mejor que la otra, creo que la tecnología cada vez mejora y avanza a ritmos exponenciales y te hace mucho más fácil los procesos de aprendizaje. Creo que el contacto y la cercanía con las personas es muy importante. Ambas cosas creo que son muy relevantes y que creo que una no puede vivir sin la otra. O sea, no creo que haya una sola apuesta en este sentido. Todavía pueden inscribirse otras personas en el seminario, sí, se pueden inscribir. Bueno, muy bien. ¿Qué horas son? Son las 10:58, nos quedan 2 minutos. Bueno, ya para cerrar les tengo un poco la ñapa de lo que está pasando en el mundo. Acabo de llegar de una conferencia que se llama ASU GSV en San Diego. Es la conferencia más grande del mundo de educación. Van todas las compañías grandes de educación, las principales universidades, principales inversionistas de capital privado que hacen inversiones en proyectos y en compañías de educación. Muchas cosas salieron, desde Sam Altman, el fundador de OpenAI, creo que todos ya han oído hablar de ChatGPT. Esto es boom, esto es tendencia, el uso de estas tecnologías en los procesos de aprendizaje. Muy posiblemente vamos a hablar sobre esto en UBITS en algunos próximos eventos, entonces por favor estén conectados a esto. El quote o la frase más interesante que oí, más chistosa que oí de Bill Gates, que también estuvo en el evento, es que si trabajamos en educación es porque no nos gusta la plata. Y había un auditorio lleno de gente que trabajaba y ha formado su compañía en el sector de educación y en el sector de entrenamiento corporativo, entre otras áreas. Y todo el mundo se rió, después todo el mundo se puso triste, después casi que callan a Bill Gates por decir eso e intenta desembarrarla. Pero tiene algo muy interesante eso, y es que sí, si estamos aquí es porque nos apasiona la educación, es porque nos apasiona la gente, es porque valoramos cómo la gente crece y se desarrolla al interior de una organización. De pronto aquí hay gente que también trabaja en universidades, tiene esa misma pasión, o hay gente que tiene compañías de educación en línea presencial y trabaja en este espacio. Para mí, la conclusión es que lo hacemos porque nos apasiona, porque nos gusta la gente, porque queremos ayudar a hacer a la gente mejor y porque creemos que la educación es relevante para desarrollar una región como Latinoamérica. Aquí alguien dice, Patricia, si tuviéramos $1 por todas las personas que hemos capacitado seríamos billonarios. Exactamente. Entonces, creo que sí, y creo que, pues nada, tenemos retos grandes y lo importante pues es mantener nuestra filosofía y mantener lo que nos hace felices al final del día. ¿Sí? Puede escribir el nombre de la conferencia, la podemos mandar. No sé si está ahorita en línea, pero posiblemente el evento se llama ASU GSV. De pronto, muy posiblemente en YouTube la puedas encontrar. Aquí te pongo. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos por hacer parte de nuestro primer capítulo de nuestra segunda temporada. Último tema, aquí dice, hay una premisa en los que somos apasionados por la formación. ¿Qué pasa si lo capacita y se va? La contrapregunta es, ¿y lo capacita? ¿Qué pasa si no lo capacita y se queda? Eso es muy interesante. ¿Qué pasa si no lo capacita y se queda? Esa es una respuesta también muy típica de esa frase. Estoy 100% de acuerdo, pero también hay algo mucho más allá, y es, pues, ¿qué pasa con la responsabilidad que tienes con la gente que contrataste? Cuando contratas a alguien, tienes una responsabilidad sobre esa persona y es hacerla mejor, es desarrollarla, es ayudarla a crecer. Si esa es tu responsabilidad y si por eso contrataste a esa persona y dedica el 100% de su tiempo laboral para ayudarte a hacer una labor específica en tu empresa, tienes la responsabilidad de ayudarlo a hacerlo mejor. ¿Por qué? No solo porque va a crecer, pero también la compañía va a ser mejor. Si se va, excelente, ayudaste a alguien que fuera mejor y creciera en su carrera, y de pronto más adelante viene con mucho más conocimiento. Entonces, sigamos trabajando en pro de la educación. Muchas gracias a todos, que tengan un feliz día y nos veremos en un próximo capítulo de esta temporada.